La edad de los metales, como su nombre lo indica, supuso una comprensión de cómo el fuego podía doblegar a los metales para hacer con ellos armas y herramientas sumamente fuertes y resistentes, además de utensilios y diversos artefactos de uso cotidiano, principalmente para la agricultura. Esta era se sitúa entre el año 10.000 y el 10.000 a.C. Se estima que fue a fines de esta era que la escritura protocuneiforme devino una forma de tecnología más rica y elaborada. En el tercer episodio del primer capítulo de la serie Medio Ambiente, hablamos de los avances tecnológicos ligados al uso de herramientas incrementalmente sofisticadas. También discutimos brevemente los impactos más representativos de la revolución agrícola y cómo éste influyó en la transición del nomadismo al sedentarismo. Hicimos hincapié además en una serie de cambios relevantes, tanto a nivel de diversificación de las labores, del establecimiento de las jerarquías sociales, así como del desarrollo de la alfarería, la propia escritura y el arte. Este cuarto episodio dará énfasis a los prominentes avances más allá del descubrimiento y maestría de los metales, como son los labores de la alfarería, el desarrollo del trueque, el comercio, en línea con avances importantes en tecnología agrícola, tales como el arado y el crecimiento de edificaciones de mucho mayor utilidad y envergadura. Soy Shandor Lucas, bienvenidos a su canal. Tras el descubrimiento del fuego, el Homo sapiens tuvo un elemento poderoso que no solo le ofrecía seguridad y proteínas de fácil digestión. El fuego le dio acceso a materiales más resistentes y letales que la rudimentaria piedra pulida, los artefactos de hueso o simples varas de madera afiladas. Con él se doblegó a los metales. El fuego fue descubierto hace más de 400.000 años, y sin embargo fue aproximadamente a partir del 10.000 a.C. que el hombre emplea este elemento para el forjado de metales diversos. Muchos arqueólogos y antropólogos coinciden en que muy probablemente el descubrimiento de los metales se diera por la misma casualidad que probablemente permitió el propio descubrimiento del fuego. Tal vez fueron unas brasas que tuvieron contacto con rocas ricas en minerales las que terminaron por derretirlos, alterando así su morfología. Se piensa que este entendimiento inspiró la curiosidad de quienes atestiguaron este hecho. Luego se difundió este conocimiento y consecuentemente se expandió este nuevo conocimiento. Indudablemente, la demanda por estos materiales brillantes, maleables, pero extremadamente sólidos al frío, gatillaron las actividades de excavación y extracción, es decir, lo que hoy conocemos como minería. Subrayamos también cómo el conocimiento va pasando de generación en generación, logrando así el desarrollo de innovaciones y nuevos descubrimientos. Fue a través del incremento extractivo de minerales en su procesamiento, derretimiento y moldeado, que el hombre del Neolítico desarrolla herramientas poderosas y filosas que van desde cuchillos, puntas de lanza, herramientas utilitarias de cocina, tecnología agrícola básica utilizada en el arado, además de ornamentos que luego serían signos de distinción social según las jerarquías de cada cultura durante y después de este periodo hasta hoy. Con la consolidación de los pueblos transformados en ciudades de mayor densidad y tamaño, a la par con el intercambio de mercancías entre pobladores, se robustece el comercio entre aldeas, poblados y urbes medianas y grandes. Por cierto, el diseño y la arquitectura destacan ya notables progresos evidentes en la construcción y modificación del medio ambiente circundante. En otras palabras, la naturaleza ve el nacimiento de un entorno imaginado, un entorno construido, diseñado, expandido por edificaciones, canales de agua, campos arables, entre otros. El hombre altera el medio ambiente para adecuarlo a su subsistencia. El comercio terrestre es radicalmente facilitado por la invención de la rueda. Mediante el uso de carruajes se habilitaron posteriormente vías de transporte que implicaron el despeje de árboles y la alteración de la topografía. También hay un incremento en los intercambios marítimos, cada vez a mayor distancia, entre áreas pobladas, las cuales trocaron una gran variedad de alimentos, materia prima y recursos. Esto fue posible gracias a la invención de la vela. En resumen, el ser humano utiliza literalmente el viento a su favor. Es, como mencionamos al inicio de este episodio, a fines de la edad de los metales, el momento en el que se perfecciona la propia escritura, dando lugar a la escritura cuneiforme.
De esta forma, el Homo sapiens emplea materiales extraídos de la naturaleza para trasladar sus conocimientos a tabletas de barro, las cuales no tenían un mero uso contable de cabezas de ganado o sacos, sino que también contenían mensajes y comunicación con otros seres humanos. Me atrevería a decir que fue algo así como el WhatsApp de la época. En conclusión, el ser humano plasma ideas y pensamientos, ambos de orden intangible, en elementos tangibles. La edad de los metales se compone de 3 edades diferentes: del cobre, del bronce y del hierro. Este gráfico muestra cronológicamente el desarrollo de los metales, considerando diferentes áreas geográficas globales. Es el Medio Oriente donde existe consenso que se inicia esta actividad en la edad del cobre, también conocida como calcolítico. Se entiende por calcolítico el periodo de transición entre el Neolítico y la edad de los metales. Esta etapa prehistórica se ubica entre el 3000 y el 1700 a.C. y significa edad de cobre o eneolítico. Ahora bien, iniciemos con la edad del cobre. En cuanto a la edad del cobre, no existe un acuerdo en relación con cuándo aproximadamente pudo haber realmente empezado esta era. Mientras que algunos historiadores la sitúan por debajo del año 3000 a.C., otros arguyen que esta fue muy anterior, específicamente en el 6500 a.C. Es cierto que, si bien es importante tener una cronología más o menos cercana, independientemente de la precisión temporal, la edad del cobre implicó el abandono gradual de la piedra como principal elemento a trabajar. No obstante, pese a que no se abandonó el uso de la piedra de inmediato, el hombre logró crear nuevos utensilios gracias al cobre. Entre ellos destacan los utensilios agrícolas, puntas de flecha, vasijas e incluso adornos. Cabe resaltar que hoy en día el cobre es uno de los metales más versátiles y necesarios debido a su polivalencia en una multiplicidad de aplicaciones. Pero bueno, ese es otro tema que conversaremos en otra ocasión. Por lo demás, la edad del cobre implicó el quiebre de la piedra y el romance con el metal. Posterior a la edad de cobre aparece la edad de bronce, situada en el año 3000-1500 a.C. El bronce es el resultado de la aleación del cobre y del estaño, y durante esta etapa se producirían avances en los métodos de fundición y en el moldado de estos metales con mucho mayor rapidez y pericia. Similares elementos encontrados en diversas partes del mundo dan fe de este periodo. En cuanto a la última edad, la edad del apogeo del hierro, algunos historiadores consideran que este inició alrededor del 1000 a.C. en el área del sudeste asiático. Varios años más tarde, las técnicas de dominio de este metal se expandirían hacia el continente europeo y luego hacia el continente africano. Comparativamente hablando, el bronce es un metal más blando que el hierro. Así, el hierro propició e impulsó las tareas agrícolas y el trabajo de utensilios y la creación de herramientas y armas para la guerra. Por su solidez, este metal fue reconocido y ampliamente utilizado. La edad de los metales tuvo considerables implicancias a nivel social, especialmente en cuanto a la jerarquía y orden social se refiere. Tras la diversificación de las labores, surgen nuevos oficios como se pueden apreciar en esta pirámide. Mientras que los agricultores y ganaderos continúan siendo la base o grupos mayoritarios de la población sin privilegios y sin riqueza, les siguen nuevos oficios que incluyen a panaderos, hilanderos y tejedores con mayor conocimiento gracias a sus antepasados. Pero notamos también una nueva categoría constituida por nuevos oficios muy valorados y favorecidos por los dirigentes, tales como los herreros o los orfebres y los comerciantes. Ello tiene una explicación lógica. Mientras que los ganaderos y los agricultores, así como los tejedores y panaderos, son proveedores o eran proveedores de bienes básicos, los herreros y orfebres eran poseedores de la innovación que permitía avances tecnológicos que a su vez permitían mejoras productivas en las dos categorías previamente mencionadas de esta pirámide. En tanto, los comerciantes también incrementaron su poder, pues eran acopiadores y trocadores de una cantidad de alimentos, de materia prima y productos. Siguiendo el análisis, nos topamos con categorías no antes vistas como herreros y sacerdotes. Ambos pertenecían a grupos privilegiados que, junto con el jefe o diversas jefaturas, dependiendo de cada cultura,
eran los que controlaban el quehacer de las sociedades de aquel entonces, especialmente en temas de control de uso de la fuerza, de conocimiento y de la producción de alimentos y de armas. En otras palabras, distinguimos que el uso de la fuerza y la fe tienen mayor peso que las primeras actividades descritas. También notamos cómo el conocimiento es una variable de condicionamiento jerárquico social. Y bueno, ya que hablamos de pirámides, ponemos como ejemplo la estructura jerárquica social de los inicios del Imperio egipcio, cuya base está sustentada por trabajadores sin calificaciones mayores, probablemente dedicados a tareas menores como limpieza, el cargado de sombrillas, traslado de agua, labores pesadas en la construcción, entre otras actividades generalmente designadas al grueso de la población egipcia. En la segunda escala se encuentran los agricultores y ganaderos, seguidos por los artesanos, comerciantes y dueños de pequeños negocios y tiendas, pero también de los escribas, quienes eran precisamente aquellos que tenían el conocimiento de un lenguaje abstracto que empleaba distintos trazos y diseños con significados puntuales. Su rol fue fundamental, especialmente para los nobles y sacerdotes, pues el control de la información era también el control del poder. Finalmente, en la cima se encontraba el jefe supremo encarnado por el faraón. Y es aquí también donde quisiera hacer otra acotación, sumamente relevante. Las jefaturas iniciales respondían a un poder físico, económico o de recursos, es decir, las jerarquías previas al imperio egipcio, en este caso. Sin embargo, en el caso del faraón, este gozaba de un estatus de cuasi dios, quien estaba custodiado por la nobleza, la cual tenía el control de la milicia, mientras que los sacerdotes eran los administradores de la fe, por así decirlo, los cuales a su vez pregonaban el mensaje de que el faraón era el hijo del dios Sol. Dicho de otra forma, el jefe deja de ser humano y, tomando atributos de la naturaleza, se arroga poderes y un estatus propio del imaginario del Homo sapiens. Como vemos, aparte de utilizar los recursos naturales y modificar los ríos y suelos, el ser humano también hace gala de ese mismo imaginario de ser sobrenatural, ¿no? Para concentrar el poder y regir a una vasta comunidad de seres gregarios mediante una estructura organizacional claramente definida. Finalmente, quisiera puntualizar que en este primer capítulo, compuesto por los 4 episodios pertenecientes a nuestra nueva propuesta de serie titulada Medio Ambiente, hemos realizado un ampliamente compacto recorrido que empezó con comprender los orígenes del ser humano, aspectos vinculados a la competencia, supervivencia y adaptación continua. Al respecto, comentamos la importancia del rol del pulgar de nuestra mano, del descubrimiento del fuego y de nuestro crecimiento cerebral. También echamos un vistazo a la transición del nomadismo al sedentarismo, resultante de la revolución agrícola, y cómo esta dio pie a una especialización del trabajo y de otros oficios, marcados como la agricultura, la ganadería, la metalurgia, la navegación, el comercio, por citar algunos ejemplos. Comentamos acerca de los grandes inventos como la rueda, la escritura y la vela. En el plano social finalizamos mencionando la sofisticación de las jerarquías y estructuras sociales propios de la prehistoria. En el siguiente capítulo, compuesto de 5 episodios, profundizaremos la transición del nomadismo al sedentarismo al tratar la emergencia de las grandes civilizaciones y la pugna por recursos naturales y choque de culturas. Para cerrar, recuerden que el saber no ocupa lugar y que la ignorancia es el origen del miedo. Soy Shando Lucas, nos vemos en el siguiente capítulo.